Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Armando Armas, es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Anzoátegui. Voluntad Popular, el circuito de Guanta, ¿no? Guanta, Puerto La Cruz y Lechería, Urbaneja. Ajá. 3 municipios. Hablando de Guanta, ¿cómo está Guanta? ¿Cómo Muy está? mal. ¿Por qué? El principal problema que hay en Guanta ahorita, Carlos, y todos quienes nos escuchan, es un problema ambiental, económico, social, que lleva adelante la planta cementera, una de las plantas cementeras, si no la más grande de Sudamérica, que en su momento estuvo operada por Cemex. Le expropiaron, le quedaron debiendo una cantidad de dinero a Cemex, dijeron que se le iban a pagar con petróleo. Pero hoy en día se está presentando lo que se llama el problema del polvillo. De los 52 filtros que tiene las chimeneas de la planta de Guanta sirve solamente uno, es decir, 51 están inoperantes y eso está a la vista. No se le paga, no se produce cemento, no se le paga a los trabajadores y además hay un problema ambiental y de contaminación, un problema sanitario. Los niños están sufriendo hoy en día de enfermedades broncopulmonares. Nosotros hicimos una donación al ambulatorio Rizales en su momento, pero no es suficiente. Lo que podamos nosotros hacer... Pero bueno, las autoridades del Ministerio, sí existe, el Ministerio de Ambiente existía antes, ahora no. Bueno, ¿No ahí, se ocupa de eso? La verdad es que no se ocupa de eso. Los que tienen que ver con ese problema. La verdad es que no se ocupa de eso. Eso lo estaba llevando en su momento la presidenta, no sé quién es hoy en día, pero en su momento la directora general era la esposa de Elías Agua. Y bueno, eso lo tienen ahí todo tapado. Hay mucho miedo también de los trabajadores y de la gente en denunciarlo. Sin embargo, nosotros estamos asumiendo el caso en las próximas semanas. ¿Miedo por qué? Oye, porque el alcalde de Guanta tiene, digamos, unas maneras de operar, unos modus operandi que son bastante oscuros y bastante intimidatorios. O sea, hoy en día, además del problema ambiental que hay en Guanta, se está conformando un grupo, una organización de víctimas de víctimas de derechos humanos por la actuación del alcalde de Guanta ahí en tema de violación de derechos humanos. ¿Cómo se violan los derechos humanos? Para ponerte un ejemplo, fundamentalmente, el año pasado en Carnavales nosotros hicimos una denuncia, se llevó a un artista, estos famosos artistas hoy, Maluma. El alcalde de Guanta en su momento, Jonathan Marín, confesó que le había pagado en divisa extranjera, cuando eso según las leyes es ilegal en Venezuela. Nombró a los contratistas que habían pagado, que son contratistas, contratistas de él. Por cierto, unos de ellos están vinculados al tema de la faja petrolífera del Orinoco, que está muy en boga hoy en día. El epicentro de la corrupción de Venezuela hoy en día es Anzoátegui, en la faja petrolífera. Esa gente que está vinculada con el alcalde en su momento hizo unos pagos a esta gente y en ese momento, porque no estaba preparado el municipio, se abarrotó de gente. El estadio se llenó, voló su capacidad y Poli Guanta y otros policías nacionales empezaron a reprimir a la gente con los desórdenes. Hubo un caso, unos desórdenes sociales. Ese caso está en la Contraloría y ese caso lo estamos llevando nosotros. Y en el caso particular de la cementera, en las próximas semanas estamos anunciando una campaña fuerte de acciones institucionales nacionalmente que pueden tener implicaciones internacionales con el tema de la violación. Porque la violación de derechos humanos no es solamente, Carlos, el tema de la gente que reprimieron el año pasado durante estos eventos en Guanta, ni las personas que hoy en día se sienten temerosas por la actuación de la policía en Poliguanta allá, sino también por la falta de acceso a la salud que hay hoy en día en el municipio, en la zona norte, especialmente en el caso de la cementera de Guanta, que está expulsando los gases, está expulsando el tema del cemento y la gente no tiene respuesta, no tiene respuesta en los ambulatorios y no tiene capacidad de sufragar los gastos médicos en caso de enfermedades broncopulmonares. No se consiguen los medicamentos y esto es una violación de los derechos humanos. Bueno, tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos vamos a hablar sobre una declaración que Armando Armas dice aquí,
pide a los militares restituir la Constitución. ¿Por qué? ¿En qué articulado sientes que está violando la Constitución y por qué ustedes hacen esa exigencia a las Fuerzas Armadas? Un receso, regresamos. Estás viendo Regiones. Bueno, te pregunto, Armando Armas, ¿por qué esa solicitud a los militares? El artículo 328, Carlos, y todos quienes nos escuchan, de nuestra Constitución es muy claro. Las Fuerzas Armadas no pueden estar al servicio de parcialidad política alguna. Tienen que ser apolíticos. Cuando uno se mete en el Twitter, por ejemplo, del general en jefe Padrino López, ministro de la Defensa, y ve que tiene una cara de Chávez y habla del socialismo y la revolución, y etcétera, etcétera, eso es un sesgo totalmente político. Entonces, restituir la Constitución pasa porque ellos dejen de pretender ideologizar una institución que antes, presente y luego en el futuro es vital para la convivencia democrática de un país como Venezuela. Las Fuerzas Armadas hoy en día están pasando por una crisis institucional que no es ajena a la crisis institucional del país, pero una vez más, no es la mayoría, es una cúpula la que la gobierna. Como en todo en Venezuela, es una minoría que pretende enlodar a la institución. ¿Y cómo una cúpula puede controlar a la mayoría? Bueno, porque la institución castrense se rige bajo los principios de disciplina, obediencia, y ellos se aprovechan de ese caso, y son los que tienen acceso además a los medios de comunicación, por ejemplo, y son los que declaran, y nadie más puede declarar en contra porque es una institución que se debe a su disciplina, a su cadena de mando, a su orden. ¿Me explico? Ahora, cuando usted tiene un helicóptero, pero por ejemplo... si tú sientes que tus derechos están siendo vulnerados, así sea minoría, sea mayoría, tú tienes derecho a reclamar cualquier institución que sea, ¿no? Sí, pero Yo creo que si le digan, tírese por ese puente, se va a tirar. No, bueno, definitivamente no, pero en el caso de la institución castrense, sabemos que se rigen bajo unos patrones y unos principios, o sea, la línea es muy delgada. Nosotros, como representantes de la sociedad civil, que tenemos el mandato de la Asamblea Nacional, nuestro mandato es el llamado a la conciencia a ese sector. En mi caso, como vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, hemos sido en este llamado sistemático al momento de llamarlos a encarrilarse a cumplir la Constitución. La mayoría de ¿Y eso no te lo puede interpretar como instigación a la rebelión? No, esto es cumplimiento de la Constitución, porque además el artículo 25 de la Constitución es muy claro. ¿Y ellos no conocen la Constitución? Bueno, al parecer si la conocen hay que recordársela, o hay que ver la interpretación. Una vez más, cuando decimos ellos, estamos hablando de todo el estamento militar, y sabemos que hay unos rangos que están muy politizados, que es el alto mando, al que nosotros siempre estamos haciéndole el llamado. ¿Cómo es posible, Carlos, que se haya perdido, nadie sabe dónde está, un helicóptero ruso, el Mi-17, el 30 de diciembre, y hasta hoy, más de 2 meses después, no se haya dado ningún tipo de solución, ningún tipo de parte? Una de las mamás de uno de los muchachos tropa, uno de los sargentos que estaba en uno de los helicópteros, la señora Sanoja, la tuvimos en la Asamblea Nacional, la tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, en su Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, y nos explicó que la tarjeta de débito de su hijo fue usada en varias oportunidades luego, después del accidente. Es decir, hay indicios, y por eso yo tengo esperanza, hay indicios de que esa gente está con vida. La información que nosotros tenemos es que el helicóptero, informaciones que hemos tenido recabando información, es que el helicóptero lo tiene la guerrilla de la FARC. Entonces, ¿cómo va a decir? Ahora, ¿Cómo va a decir el ministro de Defensa? O sea, si está negociando con la FARC, lo que corresponde en realidad es una operación de rescate a esa gente si lo tiene una organización beligerante como la FARC. Y si se cayó el helicóptero, que esperamos que no sea el caso, ¿cómo es que los mayores equipos de defensa, la Fuerza Armada mejor equipada, con los equipos más modernos, no pudo detectar un radar y no ha podido detectar dónde está el helicóptero? ¿Cómo es que usan la tarjeta de uno de los pasajeros del helicóptero? Para comenzar. ¿Se le perdió? Es parte de ¿Qué presumen? Es parte de la investigación. ¿Qué presume la señora? No, la señora lo que presume es que ellos están secuestrados. ¿Que ellos? Que ellos están secuestrados por grupos irregulares. El gobernador Liborio Guarulla de Amazonas ha denunciado, y nosotros estuvimos el año pasado en Amazonas constatando cómo grupos irregulares hacen vida en el estado de Amazonas. Recordemos que el estado de Amazonas es el 20% de nuestro territorio nacional. O
O sea, es alrededor del 20% de nuestro territorio nacional, muy poco poblado. Hoy en día hay un tema geopolítico y es que a raíz del proceso de paz de Colombia hay grupos irregulares, hay columnas que no se quieren desmovilizar, que pasan a territorio venezolano para seguir en acciones ya no como grupos que atentan contra un Estado, sino como grupos terroristas y delincuenciales que pretenden hacer del delito su modo de vida. Y ante eso tienen las armas, ante eso al parecer actúan, yo espero que no, pero los indicios que hay es que actúan con la connivencia del gobierno venezolano. Entonces se reúne ayer el ministro de Defensa con el alto mando militar a analizar las amenazas. Se reúnen estos días a analizar las amenazas que surgen en Venezuela y bueno, esta es una de las grandes amenazas que está subiendo en Venezuela. Grupos que pretenden no desmovilizarse a raíz del proceso de paz en Colombia y pasan a la frontera. ¿A ustedes como diputados les consta eso? Y si les consta, ¿por qué no investigan? Estamos investigando. ¿Por qué no van a la zona? Hemos ido a la zona. Ajá, y han constatado que hay guerrilleros ahí. Hemos constatado por habitantes de la zona, le llaman, en Amazonas le llaman los pategomas, porque usan unas botas, que son estas botas de caucho, y han constatado que son personas que obviamente no son venezolanos, son colombianos, ¿Y a qué se dedican esos señores en esta zona? Se dedican a la extorsión, se dedican al crimen, se dedican a controlar las minas, sobre todo, por ejemplo, en Moyo y en Yapacana. ¿Ustedes tienen denuncia de que hayan secuestrado a alguien durante esta desmovilización? Tenemos, nosotros vamos a personarnos pronto otra vez al Estado Amazonas, en una comisión de diputados y mi persona. El año pasado estuvimos en Puerto Ayacucho, escuchamos diferentes comunidades para mí se me erizaron los pelos cuando nos dijeron que hay zonas que están esclavizando a nuestros indígenas para trabajar en las minas de oro y de coltán, en Moyo y en Yapacana, donde en las horas pico, los días pico, hay hasta 15.000 personas trabajando en las minas, Carlos, y todos quienes nos escuchan. O sea, en territorio venezolano hay grupos irregulares extranjeros que están controlando territorio. Y el ministro Padrino López dice que hay que atender unas amenazas diferentes a esas. O sea, amenaza es esa. Amenaza es el tema que está sucediendo hoy en día, que nos pretende, que se pretende ser despojada la fachada Atlántico del Tamacuro con las exploraciones que está haciendo ExxonMobil con la anuencia del gobierno de Guyana y con la falta de acción de la Cancillería venezolana. Esas son amenazas. El programa se terminó. Gracias, Armas. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana hasta misma hora.